Primero decirles que hoy hemos tenido reunión de la gestora y que ha comenzado con un tono además muy positivo, teniendo en cuenta que nuestro reglamento, el precongresual, se aprobó de manera unánime y también, por supuesto, dejando claro dos aspectos principales que creo que fueron un gran ejercicio de democracia, de entendimiento y de discusión del otro día, y es que finalmente se ha elegido, y es la voluntad de esta gestora, que haya la mayor transparencia y que se establezcan las herramientas necesarias para que pueda participar el mayor número de afiliados. Como saben, se aprobó un sistema mixto de votación telemática y también votación en urna para que cada afiliado decida cómo quiere ejercer su derecho al voto, pero que todo el mundo pueda acceder a él. También se aprobaron en este caso que se generaran dos ponencias para la próxima Asamblea General del partido. Como saben, será la Asamblea de Estrategia y la ponencia de Estrategia y también la ponencia de Estatutos. Hoy, en la gestora del partido, hemos determinado los nombres que formarán ese grupo de trabajo que hará el anteproyecto o ese predocumento que luego el Consejo General enmendará, y de ahí saldrá a exposición, en este caso, de todos los afiliados para que todos puedan enmendar de cara a la próxima Asamblea General. Les digo los integrantes de la ponencia de estatutos designados por la gestora, que serán miembros con voz pero sin voto, serán mi compañero Fran Hervías, mi compañero José María Espejo y también nuestro compañero Andrés Betancor. Serán los tres nombres designados por la gestora que formarán parte de la Comisión de Estatutos para elaborar ese predocumento, ese documento previo a que luego el Consejo General lo pueda enmendar sobre el área de estatutos. Como digo, tienen voz, pero no tendrán voto en dicha ponencia. En la ponencia de estrategia son 7 nombres los que hemos, en este caso, puede ser hasta un máximo de 8. Se ha decidido poner 7 nombres sobre la mesa y serán los del presidente de la gestora, Manuel García Bofill, compañero Luis Garicano, Manuel Jiménez, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Marina Bravo, Joan Mesquida, Guillermo Díaz, y yo misma también, Melisa Rodríguez. 7 miembros que estaremos en la ponencia, en este caso, de estrategia, que nuestro único objetivo es hacer un documento previo para que luego los consejeros generales lo enmienden y en el próximo Consejo General salga ese documento definitivo para que los afiliados luego lo puedan enmendar. Como saben, son distintos procedimientos. Está primero el previo, que es ese documento que harán los miembros que ya les he dicho de la ponencia. La segunda parte será el Consejo General y los consejeros quienes enmienden y establezcan o desarrollen una fase, vamos a decir, previa de este documento, porque la fase final será el resultado en la próxima Asamblea General de las enmiendas de todos los afiliados de Ciudadanos. Como ya les dije al inicio, la voluntad de la gestora es que todos los afiliados no solo participen en el proceso de debate de tanto de estrategia como de estatutos y que realicen también sus enmiendas, sino que también puedan ejercer mayoritariamente o todos de la manera que decidan su derecho al voto. Más allá de esto, compañeros, les dejo con mi compañero Edmundo Val, que hablará sobre la actualidad y sobre la posición de la Abogacía del Estado, y luego para la ronda de preguntas de carácter general, en función del tema, pues les responderemos. Bueno, buenas tardes. Tengo que informarles que hace escasos 10 minutos el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno en funciones en pleno, al objeto de que dé explicaciones sobre si ha realizado instrucciones a la Abogacía del Estado a fin de que presenten escrito de alegaciones ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que pudiera apoyar o favorecer de alguna manera la posición que ha mantenido la defensa de Oriol Junqueras respecto a la resolución que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se han producido durante este fin de semana, incluso esta misma mañana, noticias en prensa que entendemos que son muy preocupantes. Carmen Calvo dijo que la Abogacía del Estado estaba sin más estudiando el tema, pero no se pronunció con respecto al contenido de este escrito de alegaciones. Claramente, Esquerra Republicana de Cataluña le ha pedido al Partido Socialista Obrero Español, y obviamente la finalidad es la de la investidura, que la Abogacía del Estado haga un gesto en favor de Oriol Junqueras, el presidente de su partido,
Y finalmente esta mañana nos desayunamos con la noticia de que al parecer la Abogacía del Estado durante el día de hoy va a presentar un escrito en el que va a pedir la excarcelación provisional o temporal de Oriol Junqueras a fin de que pueda acudir al Parlamento Europeo para cumplimentar los trámites administrativos que supongan la adquisición plena de la condición de diputado europeo, lo cual es una barbaridad jurídica, tiene que quedar claro. El Gobierno calla. El Gobierno no dice nada, no responde, no hace declaraciones, no explica ante los medios de comunicación cuál es su postura, cómo probablemente tenga la pretensión de meter sus zarpas políticas en una institución noble como la Abogacía del Estado, que debe servir a todos los ciudadanos y no al Partido Socialista Obrero Español, ni mucho menos a Esquerra Republicana de Cataluña, que está al servicio de todos los ciudadanos y cuyos parámetros deben ser estrictamente jurídicos y nunca políticos. Quiero explicar esto técnicamente con sencillez. La Fiscalía ya ha presentado un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde pide que se ejecute la pena de inhabilitación porque pone de manifiesto que Oriol Junqueras ya no se encuentra en la situación de prisión provisional a la que se refería la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino en la situación de prisión definitiva. Es ya un condenado en firme. Por lo tanto, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá los efectos que tenga, pero desde luego no va a tener el efecto, en primer lugar, de que se declare nula esa sentencia, ni en segundo lugar, que haya que proceder a ninguna excarcelación temporal para poder acudir al Parlamento Europeo. Miren, si alguna duda pudiera haber al respecto y se pudiera decir que es que esta pena de inhabilitación se encuentra en suspenso, fíjense en lo que dispone la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral. El Acta Europea de 1976 para las elecciones al Parlamento Europeo remite a nuestra propia ley nacional. Y nuestra propia ley nacional en el artículo 6.2 y en el artículo 6.4 dice que no podrán ser diputados aquellos que se encuentren cumpliendo pena privativa de libertad por todo el tiempo que ésta dure. ¿Hay alguna duda respecto a lo que dice este precepto? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que el derecho dispone que se tiene que realizar en las alegaciones de la Abogacía del Estado respecto a que Oriol Junqueras no tiene en este momento la condición de diputado europeo y, por lo tanto, no hay que posibilitarle ningún viaje al Parlamento Europeo para que cumplimente ningún requisito administrativo? No hay ninguna duda en cuanto al derecho. Por lo tanto, afirmo que si la Abogacía del Estado se aparta de este criterio, se aparta del criterio que ya ha manifestado la Fiscalía, la única explicación posible es que ha recibido las presiones políticas de Moncloa, ha recibido las presiones políticas de Pedro Sánchez y está haciendo ese gesto que le pedía Esquerra Republicana de Cataluña a fin de posibilitar la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez. Por supuesto, estoy a su disposición para todas las aclaraciones que necesiten sobre esta cuestión. Más allá de que sea un gesto, ¿qué efectos prácticos puede tener que la abogacía tire por ahí, por esa vía que se presupone, si puede llegar a materializarse en que Oriol Junqueras vaya a recoger su acta? Y por otra parte, hoy hemos conocido el reparto de escaños en la Cámara. Ciudadanos queda como encajonado, como en la tercera fila detrás de Vox. Pues quería una valoración sobre ese asunto. Sobre el primer aspecto, es cierto que la decisión última la tiene la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo y yo confío, aunque por supuesto yo no voy a decirle a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo que tienen que hacer, pero yo confío que, que la decisión que finalmente se tome sea la que ha pedido la Fiscalía, la ejecución y la liquidación de la duración de la pena de inhabilitación, entendiéndola que ya es firme porque ya se trata de un preso condenado definitivamente. Fíjese que esto hace mucho más grave el hecho de que pudiera haber presiones políticas sobre la Abogacía del Estado, porque al final, efectivamente, y como insinúa su pregunta, puede ser para nada. Es decir, se está vendiendo el nombre de la Abogacía del Estado, se está instrumentalizando políticamente esta institución, se la está poniendo al servicio político del Partido Socialista para nada, si el Tribunal Supremo finalmente decide en este sentido. Pero fíjese, de acuerdo con lo que he terminado de decir en mi exposición anterior, incluso aunque el Tribunal Supremo dijera que procede mantener en suspenso la pena de inhabilitación, inmediatamente acudiríamos a la Junta Electoral
para que se retirara la credencial de diputado del señor Oriol Junqueras por haber incurrido en causa de incompatibilidad, lo mismo que Ciudadanos ha hecho, por cierto, ya también esta misma mañana, con el caso del señor Torra, condenado, todavía no en firme, por un delito de desobediencia, acudiendo a la Junta Electoral Provincial de Barcelona. Es decir, que por una o por otra vía nos encontraremos con la realidad antes manifestada de que hoy Oriol Junqueras no es diputado europeo y, por lo tanto, ningún trámite administrativo debe cumplimentar ante la Cámara Europea, porque no tiene la condición de diputado europeo. En relación con los escaños, pues mire, me permito recordarle que por culpa de Vox, Ciudadanos no está en la mesa. Y gracias a su estrategia nos encontramos con que Podemos tiene 3 vocales en la mesa en lugar de Ciudadanos poder tener un vocal, un miembro, una secretaría en la mesa grande, en la mesa del Congreso. José María Espejo Saavedra, el secretario general del Grupo Parlamentario, durante estos días ha estado negociando con los distintos representantes de los grupos parlamentarios nuestra ubicación en la Cámara y, al final, dentro de nuestro poder de decisión, ha quedado, pues como han visto en ese diagrama, en la segunda fila, hacia la derecha, en grupos de 3, 3 y 4 diputados. Ya nos hubiera gustado tener una ubicación mejor, por supuesto, claro, pero bueno, tampoco es una mala ubicación. Está el grupo junto, que eso es muy importante a la hora de las comunicaciones, y estamos a partir de la segunda fila, por lo tanto, es absolutamente evidente que estamos en un sitio bueno. Hola, en relación al tema de investidura, también ligándolo con el gesto no de la Abogacía del Estado, el Congreso ha habilitado esta misma mañana también varios días de la última semana de diciembre ante una posible investidura. No sé si entre estos movimientos que está viendo la Abogacía del Estado, que de momento calla, pero no se descarta que hoy haya un dictamen, un escrito al respecto, y con este gesto también de la Mesa del Congreso habilitando esos últimos días, ¿creen que no hay mucho que hacer para que Sánchez no se termine de entregar a Esquerra, o si les queda alguna esperanza de que pueda volver a mirar al centro con Ciudadanos o a la derecha también con el PP? Gracias. Más quisiéramos, desde luego ese es nuestro deseo. Parece razonable y sensato poder seguir apostando hasta el último minuto por la vía Arrimadas, por la vía 221. Con 221 escaños conseguiríamos cambiar todo lo que no funciona en este país, empezando incluso por aquellas partes de la Constitución que muchos grupos políticos dicen que se han quedado obsoletas o que no están adaptadas a la realidad actual, todas las leyes orgánicas, el sistema electoral. Podríamos alcanzar un pacto por la educación, podríamos alcanzar el pacto por la sanidad, por la despoblación. Es el pacto, el acuerdo del sentido común frente al pacto o el acuerdo de la pesadilla, del insomnio, que no va a poder dejar dormir ya no al 95% de los españoles, al 100% de los españoles. Le vamos a seguir pidiendo hasta el último minuto, por supuesto, a Pedro Sánchez que abandone esa vía, que mire para nosotros y que junto con Pablo Casado podamos llegar a ese acuerdo, que es un acuerdo que no es solo de investidura, que es también una promesa de acuerdo a la ley de presupuestos y que es un acuerdo para toda la legislatura. Es un acuerdo que daría seguridad y estabilidad a España. Y, por lo tanto, y como ya ha dicho Inés Arrimadas en varias ocasiones, como nosotros no nos rendimos nunca, como nunca bajamos los brazos, vamos a seguir mirando a la cara a Pedro Sánchez para decirle que se venga con nosotros y que deje de una vez a los populistas de Podemos y a los independentistas de Esquerra Republicana. Ojalá que nos escuche, ojalá que nos escuche. Hay mesa del Congreso, creo que mañana, no sé si hoy o mañana, hay mesa del Congreso y efectivamente ahí ya tendremos una noticia clara sobre si podemos hacer algún pronóstico sobre las fechas de la investidura. También otras noticias de este fin de semana apuntaban a los días 2, 3 y 5 de enero para que tuviera lugar el debate de investidura. Por ahora y hasta que no se reúna la mesa son todo especulaciones y suposiciones. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Melisa. ¿Qué tal? Buenos días. Yo, mira, quería ver qué opinión tiene la gestora, porque hoy el diario El Mundo publica que el señor Igea, el vicepresidente de Castilla y León,
parece que está barajando la posibilidad de presentarse a las primarias. Me gustaría una valoración y luego también comenta que ha habido miembros de la gestora que han considerado que las críticas que han vertido algunos dirigentes el día del Consejo General, en la que se filtraron muchas de las intervenciones, no fueron útiles, sino más bien tóxicas. Bueno, en cuanto a lo primero, como portavoz de la gestora, decirle que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que todas aquellas personas que se quieran presentar, en este caso a las primarias del partido, lo puedan hacer en igualdad de condiciones y que lo puedan hacer con todos los derechos. Más allá de eso, pues tendrá que ser el propio señor Igea quien decida públicamente si se quiere presentar o no. Ya lo ha dicho la señora Inés Arrimadas, que sí, que se va a presentar a las elecciones primarias del partido, pues tendrá que ser el señor Igea quien diga finalmente si se presenta o no, pero como gestora decirles que nosotros lo que hemos trabajado es para que el reglamento precongresual sea claro, para que todos los afiliados tengan los mismos derechos y garantías y para que el que considere que se quiere presentar pueda hacerlo respetando todos sus derechos como afiliado y como posible candidato. Y en cuanto… ¿Me podría aclarar la segunda parte porque no… Perdón. Que ha habido críticas de miembros de la gestora que han opinado que las intervenciones que se hicieron en el Consejo General del día 29 de noviembre, en vez de ser útiles, fueron más bien tóxicas. Bueno, lo que yo le puedo decir es que hubieron más de 22 o casi, creo que fueron 22 exactamente, intervenciones, pero no me coja el 22, coja más de 20 por si acaso me equivoco y es una arriba, una abajo. Pero de todas las intervenciones, todas tenían un rasgo en común, o casi todas, y es que había una voluntad constructiva, una voluntad de diálogo y que se resolvieron en un tono sosegado, salvo casualmente las que se filtraron. Más allá de eso, decirles que me parece curioso que no se hayan puesto todo el resto de intervenciones en las que se hablaba de qué aspectos mejorar y de cómo seguir hacia adelante. Así que yo no le puedo decir si eso es una crítica o no, es una opinión de que sí que es cierto que yo como consejera hubo un momento que me sorprendí en cuanto a que las declaraciones estaban siendo en un tono bastante constructivo y de repente había alguna intervención un poco más disonante o un poquito con otra intensidad que el resto, pero eso cada uno que valore cómo quiere intervenir en el Consejo General. Simplemente decir que en el Consejo General del 29 de noviembre se aceptaron también que fuesen miembros, que no fuesen consejeros, sino en este caso invitados, y que se dio el derecho de palabra a toda aquella persona que lo quiso tener. Creo que ha sido un ejercicio de democracia interna, un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de escucharnos a todos. Luego cada uno individualmente que valore el por qué o el cómo ha hecho su intervención y el tono en el que la ha realizado. Y quería hacer una aclaración en cuanto a lo de los escaños que ha dicho mi compañero, que sí que es cierto que estamos todos juntos, pero también creo que demuestra el reparto de escaños las preferencias del señor Sánchez y de Podemos, porque el PNV tiene un puesto predominante, Esquerra Republicana también ha tenido el puesto que ha querido y al final a nosotros nos han puesto en un lugar que no obedece al número de votantes que hemos tenido en las pasadas elecciones. Así que está bien que estamos todos juntos, ya faltaría que nos hubiesen diseminado por toda la Cámara, pero está claro que también el reparto de escaños muestra en este caso las preferencias del señor Sánchez y de Podemos, que es que los nacionalistas tengan más protagonismo, aún si cabe, en la Cámara. O sea, estamos razonablemente satisfechos porque tuvieron la delicadeza de ponernos juntos, pero por otro lado, pues creo que ya se empieza a oler un poquito cómo va a ir el tono político en la próxima legislatura, si es que hay. Sí, mi pregunta es para Edmundo. Bueno, comentábamos anteriormente que se baraja como fecha tope para esa posible investidura de Pedro Sánchez el día 5 de enero, un día antes de la celebración de la Pascua Militar. ¿Qué le parecen estas fechas que se barajan entre el 3, 4, 5 de enero? ¿Creen que esa posible investidura de Pedro Sánchez podría restarle protagonismo al rey Felipe VI en un día como la Pascua Militar, que es una ceremonia en la que toma gran relevancia el monarca? Muchas gracias. Bueno, son fechas verdaderamente complicadas y no solamente, digamos, en relación con los actos de Su Majestad el Rey, que verdaderamente debería tener su protagonismo en solitario, sin ninguna duda, sino, mire, incluso para los propios trabajadores de la Cámara, que tendrán que alterar sus turnos de vacaciones
y para ustedes también, señores periodistas, que también tendrán que organizarse para poder cubrir el Congreso respecto a los que son periodistas parlamentarios. No sé qué prisa tenía. ¿Tiene ganas de correr? Debe ser que el acuerdo, lo que por otra parte no es de extrañar, pues debe ser un acuerdo que está un poco cogido en alfileres. Tampoco nos lo explican a nadie, además, a los españoles, cuáles son los términos de ese acuerdo, ni siquiera el de Podemos y tampoco el de Esquerra Republicana de Cataluña. Y luego, sobre todo, por supuesto, en medio del periodo vacacional, pues obviamente elegir estas fechas no es sacar pecho, no es dar la cara, es tratar de esconderlo o de que pase desapercibido dentro del periodo en el que los españoles pues, están disfrutando merecidamente de su descanso y preparando los juguetes para sus niños, de la noche de Reyes. En definitiva, no parece que desde luego estas fechas hablen nada bien de cuál es la política de Pedro Sánchez en este sentido en orden a la investidura, ¿no?